Televidentes, una vez más, enfoque semanal acompañando esta manifestación, esta protesta que están realizando las personas en la ciudad de Pereira. Es a nivel nacional, pero estamos cubriendo acá en Pereira. Lucha y solidaridad son caminos de unidad. Arrancamos el minuto sindical con Juan Carlos Valencia. Juan Carlos, buenos días. Hoy Sintraems es presente en las calles, hay muchos problemas, la salud, la educación. A ver, hay una situación que se ha venido incrementando, es las violaciones a derechos humanos, más con los planteamientos que tiene este nuevo gobierno, que ha generado unas condiciones donde está solicitando, no se muevan, donde está solicitando reformas económicas en las cuales están golpeando al pueblo colombiano. La situación de violencia cada día es más fuerte al movimiento social. De hecho, tenemos el asesinato de ahora del sábado de los compañeros indígenas en Pueblo Rico, en San Lorenzo, en Río Sucio, en San Lorenzo, un asesinato de una familia. Las amenazas no bajan, todos los hostigamientos que vienen dando, la represión contra los estudiantes va en incremento. Es una condición en la que nos obliga a tener que estar en las calles para defendernos de esta situación, de esta agresión que viene haciendo el gobierno al pueblo colombiano. Desde la única manera que podemos exigir cambios estructurales en este país, y es con la movilización y la lucha. No hay otra forma de llegarle al gobierno y obligarlo a que cambie sus políticas represivas. No hay otra opción. Esta es la que nos toca. Bueno, Juan Carlos, la concentración grande es en Bogotá, pero vemos gran cantidad de personas que asistieron hoy. La concentración puede ser en Bogotá, pero el llamado que hicieron las centrales obreras y el movimiento social es a tomarnos las calles de todo el país. La movilización es en todo el país y la idea es que preparemos el paro cívico nacional, en la cual estamos avanzando con fuerza para demostrarle a este gobierno que el pueblo colombiano está vivo y sigue exigiendo derechos. No va a permitir que le sigan pisoteando como lo han venido pisoteando a través del tiempo. Más o menos ya llevamos, en el periodo antes de entregar Santos, teníamos más o menos 132 y de este tiempo hasta acá llevamos casi 200 personas asesinadas del movimiento social, tanto indígenas como campesinos, partido político de las FARC también, sus compañeros del común, y así sucesivamente todo lo que vuela a oposición a este gobierno lo han venido amenazando y lo han venido asesinando, ¿no? Ese es el modelo que se ha implementado en este momento a raíz de las políticas de este gobierno. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Continuamos con las reacciones de lo que es esta marcha del día de hoy. Hola Lina, ¿cómo vas? Importante la labor que se viene realizando a nivel nacional, pero es grande la afluencia de personas hoy en Pereira. Sí, es muy importante la participación que hoy están teniendo no solo los estudiantes, sino también los distintos sectores y organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares que hoy se suman a esta jornada nacional de toma capitales orientada por el Comando Nacional Unitario y las distintas centrales obreras. Bueno, Lina, nos dicen que supuestamente esta reforma tributaria que están disfrazando, que ya no es un peligro latente, pero esto es una cortina de humo. Así es como lo estamos viendo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Pretenden hacernos ver de que están haciendo las reformas para no afectar la canasta familiar. Hablan de una canasta esencial que sabemos que en últimas sigue perjudicando los bolsillos de los trabajadores. El gobierno hoy no sabe qué hacer con la reforma tributaria porque está viendo la respuesta de las organizaciones y del pueblo que está manifestando su rechazo a la imposición de esta. La invitación es a que sigamos movilizándonos, a que no creamos lo que dicen los medios tradicionales de comunicación y que al contrario salgamos a defender los derechos de los trabajadores, y más hoy que estamos en la coyuntura de la exigencia de un salario mínimo digno para el pueblo colombiano. Bueno, Lina, viene el 2019, un reto para el mundo sindical, la población. Digamos que otro reto que tenemos es lo del incremento de los salarios. Nos dicen que hay unas primas, ¿cómo es la cosa? Bueno, lo que nosotros sí estamos empezando a hablar con el gobierno nacional como central unitaria es que se puedan hacer el cálculo del salario mínimo sobre la base de la fuerza de trabajo que entregan los trabajadores, la hora de producción y no simplemente por las
ganancias o garantías que se tienen de la producción económica. Además de que no se pueden basar simplemente por el tema de la inflación, que es uno de los requisitos que tiene en cuenta el gobierno a la hora de hablar de salario mínimo, sino que realmente pueda hacer un estudio de las garantías y de cuánto es el costo de la canasta de consumo que hoy tienen las familias para hacer un incremento digno del salario mínimo. El tema de primas y todo eso pues fue algo que se discutió en la Comisión Séptima del Congreso de la República, de que se pudiera mirar el acceso en 2 cuantías a unas primas, pero pues todo eso se encuentra en trámite, entonces estamos esperando que se avanza sobre eso, pero la pelea importante que tenemos ahorita es el tema del salario mínimo. Lina, desde Enfoque Semanal estaremos allí al pie de ustedes los sindicalistas para estar pendientes de todo lo que pueda pasar e informarle a las personas que ven este programa que no es tan sencillo como lo pintan los medios tradicionales, sino que realmente hay que salir a las calles a exigir que nos respeten los derechos. Así es, la invitación es a que vean prensa alternativa, vean medios de comunicación alternativos como el de Sintraendes Pereira, Enfoque Semanal, y que al mismo tiempo acudan a las invitaciones que desde este canal se hacen, a que salgamos a las calles, a que nos movilicemos, a que protestemos y exijamos eso que tanto reclamamos, que son los derechos de la clase obrera. Así que la invitación está abierta y esperamos que nos podamos ver muy prontamente en las calles. Bueno, Lina, muchas gracias. Continuamos con esta manifestación, hoy con esta lucha que se da en las calles de Pereira. Reiteramos, es a nivel nacional, pero es grande la afluencia de gente hoy en Pereira. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Cinedian presente. Cinedian, Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN, presente en la movilización de este 28 de noviembre, en la lucha y en la defensa de los derechos de la educación y en contra de la reforma tributaria abusiva de Duque y Carrasquilla. Bueno, nos dicen que supuestamente está caída, pero ¿es esto cierto? No, realmente el IVA no se ha desmontado realmente a la canasta familiar. Lo que quieren es montar un velo y con términos mentirosos decir que el IVA se ha desmontado, pero no es así. Se le quiere subir a los productos que tienen un IVA bajo, subírselo al 19% y dejar otros exentos, pero la verdad es que seguimos en la lucha y no vamos a desfallecer, vamos a seguir adelante luchando y trabajando para que los derechos sean reivindicados y que el pueblo colombiano comprenda que estamos defendiendo sus derechos, que estamos trabajando en pro de que la clase obrera y la clase media trabajadora no le sigan imponiendo más impuestos. Por eso el sindicato de empleados de la DIAN sale a marchar consciente de esta situación. Bueno, muchas gracias, continuamos en la marcha. Bueno, por aquí tenemos a los compañeros de Sintra ONGs, quienes también nos acompañan en el sindicato Sintraendes, pero hoy están haciendo parte de la marcha como Sintra ONGs. Pierre Key, la reforma realmente la tumbaron. Bueno, la reforma tributaria, mal llamada ley de financiación del Estado, la vamos a tumbar es en las calles, haciendo este tipo de movilizaciones. Aún sigue en ciernes la amenaza, no se puede cantar victoria. Es cierto que el gobierno no ha logrado llegar a los acuerdos pertinentes en el Congreso para que se apruebe del todo, pero eso simplemente es una cuestión de tiempo. Si ellos tienen que hacerlo, van a acordar para sacar la ley. Así que lo único que nos queda al pueblo colombiano es salir a las calles, seguir saliendo a la calle para que no exista la posibilidad de un acuerdo político entre las clases dominantes para afectar al pueblo. Y si al final lo logran hacer, pues seguiremos adelante, pero quedará una lección importante. Se va a demostrar el carácter antipopular del régimen de Duque, lo que dijimos durante toda la elección. No, ¿cómo van las cosas hoy en las calles, la afluencia de gente? ¿Cuántas personas? No, pues Pereira, como puedes ver, la manifestación está muy nutrida, pero el centro es Bogotá. O sea, en Bogotá están saliendo la gente a marchar pues de un montón de lugares, desde varios sitios. Estudiantes han llegado de todas las ciudades del país a Bogotá, sindicatos, FECODE, o sea, Bogotá es hoy el centro de la movilización nacional, así en casi todas las ciudades capitales estamos movilizándonos. Bueno, afortunadamente estamos acompañando desde otras ciudades para que se sepa que no es solo en Bogotá la inconformidad, sino que es realmente toda la población la que está en desacuerdo con estas reformas y estas leyes tan tiranas con la población. Así es porque es un tema de todo el país, ¿no? No es un tema, Bogotá es el centro político de nuestra nación y bueno, allá
se siente más lo que la gente haga, pero si el resto del país no sale a luchar contra todo esto, nada va a pasar. Entonces, obvio, teníamos que estar en la calle hoy. Bien, gracias por las palabras, continuamos haciendo el cubrimiento a la Dale, marcha. Javi. Gracias. Felipe, cordial saludo. Hoy estamos acá acompañando esta multitudinaria marcha, como comentaba Pierre Key. El centro de concentración grande es Bogotá, pero Pereira también se resiste. Sí, absolutamente. Todas las regiones y las ciudades del país hoy están en movilización, apoyando el paro de los estudiantes de la educación superior y denunciando las nefastas pretensiones que tiene el gobierno colombiano con la ley de financiamiento, que quiere, desmontando el impuesto a los ricos, poner a pagar el hueco presupuestario a la mayoría del pueblo colombiano a través del IVA y otras medidas que van a empobrecer al pueblo de nuestro país. Lamentablemente en este país Odebrecht hizo grandes huecos fiscales, digamos la mayoría, y se lo están cobrando es a los pobres, y a los que se llevan ese patrimonio siguen con cargos públicos, siguen con embajadas. 50 billones de pesos al año se roban los corruptos en Colombia, y lo que vimos ayer es que esos corruptos ponen funcionarios como el fiscal general de la Nación, funcionario de bolsillo del Grupo Aval y del Grupo Odebrecht, y así como esos han sostenido en el poder a una casta política que se ha dedicado a robar a nuestro país, a robar a nuestra gente y a nuestro pueblo. Y claro, cuando vienen las vacas flacas somos todos los que pagamos a través de los impuestos, del IVA que nos cobran en la comida y de la plata que nos quitan los corruptos y los ladrones, no para beneficiar a la gente, sino para seguirse robando el país y seguir defendiendo sus mezquinos intereses. Felipe, una pregunta que puede sonar rara, pero es válida hacerla. ¿Tenemos un gobierno más mezquino que los anteriores o siempre han enmascarado este tipo de políticas? La pregunta es muy difícil porque todos los gobiernos de este país en los últimos 30 años y de ahí para atrás han servido a unos solos intereses, a los intereses de la oligarquía colombiana. Pero digamos que en el caso de Duque hay una condición muy particular, y es que Duque representa o es expresión del gobierno, del sector de la clase dominante más reaccionaria, fascista y neoliberal de nuestro país, que es el uribismo. Una clase dominante a la que no le importa censurar documentales, como ocurrió con el documental del fin del conflicto en Cine Colombia, un gobierno al que no le interesa o no le da vergüenza poner a pagar a los pobres el pato del hueco fiscal que dejó Santos y que dejó Uribe cuando fue presidente de Colombia. En últimas termina siendo lo peor de la clase dominante colombiana, la que hoy está en el poder. Felipe, gracias. Continuamos con más reacciones de lo que es esta marcha. Bueno, también los docentes están presentes hoy. Don Didier, muy buenos días. Sí, hermano. ¿Cómo vamos? Sabemos que está dura la situación, pero estamos hoy en las calles. ¿Qué exigimos? La convocatoria que ha hecho la Central Obrera y la Federación Colombiana de Educadores en las 32 capitales del país es exitosa. Los trabajadores y la ciudadanía han entendido que esta es una lucha por defender los derechos económicos de la gente más pobre y humilde de este país, como es el atentado que se hace con la reforma tributaria que quiere imponer el presidente Iván Duque, pero igualmente la preocupación por la desatención que hoy está sufriendo los estudiantes universitarios al no ser escuchados por el gobierno de Iván Duque y hoy tener miles de estudiantes fuera del aula de clase, cuando la universidad pública es una universidad para los hijos de los trabajadores. Estamos en esta movilización reclamando soluciones inmediatas ya, e igualmente reclamándole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Federación Colombiana de Educadores en el año 2017. Históricamente, ¿les han venido cumpliendo o se repite siempre esto de que firman un acuerdo y les van fallando? Nosotros los trabajadores estamos indignados con el gobierno porque se firman acuerdos, se firman pactos colectivos, se firman pliegos de peticiones que a la final el gobierno no tiene la voluntad de cumplir, y eso es lo que ha estado pasando hoy, este año, con tantas movilizaciones en sus 100 días de gobierno del presidente Duque, porque no cumplen los acuerdos pactados, y entonces lo que hace el gobierno es burlarse de la clase trabajadora, burlarse de los estudiantes, los maestros, y por lo tanto nosotros seguiremos alertando al magisterio hacia un paro nacional si así lo decide y si así nos obliga el gobierno nacional y su ministra de Educación,
la doctora María Victoria Angulo. Líder, muchas gracias. Desde Enfoque Semanal seguiremos pendientes y atentos a cualquier movilización que haya. También en el caso de FECODE, que es grave que la educación, que es un derecho primordial, no lo tengamos. Y a ustedes muchas gracias por estar siempre pendiente, cubriendo la noticia en lo que tiene que ver con la educación pública, porque la educación pública, la defensa debemos defenderlo todos, tanto padres de familia, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y políticas, que creemos que el pueblo se merece un trato digno en el servicio social, educación, salud, vivienda, recreación. Muchas gracias y un feliz día. Y no tienen por qué citarme, pero además con mentiras, con trampas, con engaños, no solo él, la ministra del Interior, el ministro Carrasquilla, con procesos por los que ya deberían estar cumpliendo procesos judiciales, procesos jurídicos, como menos adelantos y nada. Por supuesto, en la OEA, representaciones en la Embajada de Estados Unidos, representaciones de los mismos del grupillo que se han aliado para seguir profundizando la crisis. Una pregunta respecto a lo que es los salarios, cómo se van a organizar en el siguiente año. Si realmente entrara la jornada única, ¿sería el mismo sueldo? Pues, ¿qué es lo que propone el gobierno para cumplir la jornada única y que se les pague a ustedes? Mire, el gobierno pretende imponer una estructura de educación que en el fondo puede tener un propósito interesante, pero no porque lo proponga este gobierno, sino porque diferentes programas educativos donde ha funcionado tiene esas garantías. Por ejemplo, acá se trata de copiar de que porque en Finlandia mejores resultados y bueno, se ubican en pruebas que la educación no es una carrera de números. Pero digamos más allá de ello, las condiciones salariales de los maestros son de las mejores que hay en el planeta. Las condiciones de las instituciones educativas son de las mejores, espacios de recreación, laboratorios, espacios de formación. Nosotros tenemos en nuestras instituciones educativas procesos donde se vuelve un lío para que haya una dotación de materiales pedagógicos básicos. Hay unos que han adelantado en ello, claro, pero hay unas de un empobrecimiento donde los materiales de trabajo precarizan la profesión del maestro como tal, y entonces se hace un doble juego. Claro que tenemos que ser creativos, pero una cosa es la capacidad de desarrollar materiales acorde con un proyecto educativo propio, de acuerdo con las necesidades de la comunidad, pero otra cosa es que se pretenda que el maestro mismo termine por elaborar o comprar materiales. Se ha dado la situación donde los maestros nos quieren vender la idea. ¿Cuál es el problema de que se compre o se pague un marcador? No, es que el problema no es el marcador. El problema no es que valga 1.000 pesos, que valga 100 pesos. El problema no son 5 fotocopias. El problema es que eso no representa una estructura educativa que se corresponda con un proyecto educativo nacional. Bueno, y en Enfoque Semanal uno de los invitados es Berardo García, él es presidente de la NUC seccional Risaralda y estamos con él hablando un poco. Primero cuéntenos qué es la NUC. La NUC es una asociación que representa a los campesinos a nivel nacional, que es la que se encarga de todas las necesidades básicas insatisfechas de los campesinos en Colombia. Bueno, Berardo, cuéntanos un poco qué es lo que viene sucediendo con los campesinos en estos momentos. Los campesinos tienen una falencia de que de verdad no tenemos representación en las corporaciones públicas, y a raíz de ello pues hay muchísimas necesidades en el tema de la malla vial, en el tema de saneamiento básico, del recurso hídrico. Las matrículas del agua desde el 2009 están congeladas en muchos de los corregimientos del municipio de Pereira y hasta hoy eso no ha tenido solución a favor de los campesinos. En problemas de mejoramientos de vivienda, en problemas de la producción, nosotros los pequeños y medianos no tenemos comercialización, no tenemos un crédito especial, no tenemos una buena asistencia técnica, etcétera. Entonces, de verdad es que nos sentimos como huérfanos. Y aquí hoy estamos reunidos, unos amigos de la ANUC, para llevar a cabo una asamblea el 30 de noviembre, para reestructurar la ANUC y que llegue gente comprometida y con capacidad de representar los 12 corregimientos en todas las necesidades básicas y satisfechas que hoy tenemos en el municipio de Pereira. Tengo una pregunta para hacerle. Esta semana salió en todos los medios a nivel nacional y causó
polémica el tema de una nueva reforma tributaria. Esta nos va a acabar a todos, empezando por los campesinos. ¿Qué opina usted de ese tema? Demasiadamente grave. Lo que pasa es que quienes no tenemos el poder, los que lo tienen nos utilizan, primero para producir la comida, para elegirlos a ellos y para pagar impuestos. De verdad es que nosotros aquí tenemos en el municipio de Pereira las mejores tierras, pero los campesinos no tenemos ayuda, y cuando hay cambios de gobierno, de verdad es que sacan unas reformas para poder cubrir unos endeudamientos que dejan los otros presidentes. Y quienes se ganan la plata en este país son los que nos manejan a nosotros, los congresistas, porque tenemos allá 2 cámaras, una de 108 senadores y la otra como de 175 representantes a la Cámara, y esos son los que se ganan la plata. Y en los consejos municipales debiera de tener una reducción los consejos. ¿Para qué aquí 19 concejales? ¿Por qué no podían ser 5 o 7 para hacerle control a un alcalde? O lo mismo los diputados. O hay unos organismos que no deberán tampoco de existir, como las contralorías municipales. Entonces, hay mucha plata, pero para pagar empleados o políticos, y para el campo no. Entonces, mientras no se reduzcan esas instituciones, no se reduzcan los consejos, las asambleas, el mismo Congreso, pero no habrá plata para obras sociales. Y por eso es que a nosotros nos suben los impuestos, porque el gobierno tiene una carga muy grande para pagar empleados y pensiones. Entonces a nosotros nos tienen que atarzanar y sacarnos la pata del bolsillo a como dé lugar. Bueno, Berardo, usted ahorita fuera de cámara nos hablaba de que hay un abandono con unos corregimientos acá en Risaralda. ¿Cuántos son y qué es lo que viene sucediendo? El municipio de Pereira tiene 12 corregimientos. El cuello de botella hoy son las vías rurales de esos corregimientos. Supuestamente ahora en la administración del doctor Juan Pablo no se han podido arreglar porque no hay maquinaria. Pero de verdad es que tampoco es culpa del doctor Juan Pablo, es culpa de otros alcaldes que no compraron maquinaria en un futuro, atrás. Entonces de verdad es que si no hay vías no hay nada. Nosotros estamos promoviendo el turismo aquí en Risaralda, que ya está, supongamos, en el Quindío y está colapsado, pero que no llegan los corregimientos por el tema de la malla vial. Es una de las cosas primero que hay que entrar a solucionar con los campesinos. Si no hay malla vial, los campesinos no salen, los turistas no llegan, no hay por dónde sacar los productos agrícolas. Entonces, estamos trabajando mucho en ello para ver cómo mejoramos eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal. Y se supone que Pereira es la capital del eje y es la que más problemáticas tiene en el sector de los campesinos, y por lo que vemos un abandono total con ellos. Nos vemos en otra ocasión con otro invitado. Uno de los invitados en el programa Enfoque Semanal esta semana es el teniente Joaquín Ocampo, el cual nos va a hablar un poco, nos va a dar unas recomendaciones para ahora que inicia diciembre. Andrés, un saludo a todos los televidentes y oyentes. Lo de siempre, llega la época más esperada del año, que son las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y queremos recomendarle a la gente lo que normalmente recomendamos cada año. Por favor, pórtense bien, cumplan normas de seguridad, protéjanse, cuiden a los suyos. No usemos pólvora, no mezclemos velocidad con gasolina. Sí, y sepamos también pues como cuidar el bolsillito en esta Navidad, que también esa parte nos afecta y eso genera otros niveles de inseguridad en estas fiestas decembrinas. Y esperamos bajo ese aspecto que puedan pasar la Navidad en familia y que sea un momento de reconciliación. Y la frase que estamos utilizando, Andrés, en nuestra campaña: por favor, ayúdanos a aprender la Navidad, no a apagarla, que este sea un momento para recordar gratamente y no en medio del dolor a futuro. Muchas gracias. También una recomendación para las personas que se van a hacer almuerzos a los ríos, de pronto que apaguen, que no dejen las... No, bueno, excelente. Por ese tiempo estamos terminando la temporada invernal y creo que entra el fenómeno del Niño según el IDEAM pues de forma muy fuerte. Es recomendar, si es por esos tiempos en zonas o en época de invierno, pues obviamente nosotros recomendaríamos que dejáramos a un lado como el paseíto de hoy a orilla del río, porque pues hay condiciones de inseguridad muy altas que nos pueden terminar en emergencia. Y si es a final de año y queremos celebrar el Año Nuevo con las famosas fogatas que hacemos en campos abiertos, pues tengamos en cuenta que esta temporada de calor ya llega y no deberíamos generar ningún proceso que nos pueda dar como resultado un incendio forestal no controlado. O sea que lo mejor es de alguna manera evitar este tipo de actividades, y si las hacemos en el caso de fogatas, pues con todas las recomendaciones de seguridad del caso para evitar que estas se propaguen.